Pues cada inicio de año realmente es una época muy especial. En esta temporada, pues estamos estrenando lo que nos regalaron en Navidad, estamos pues disfrutando también el tiempo que pasamos con la familia, aunque este año quizás fue poco diferente a lo que esperábamos, pero al menos, si no ver a la familia, al menos un poco de descanso espero que les haya tocado. También en ese inicio de año, usualmente, pues es una época para, pues, ver qué cambios hacemos en la vida, qué cosas nuevas queremos intentar. Seguramente muchos de ustedes ahora también con la excusa de la pandemia, pues van a intentar hacer algo nuevo. Van a querer estudiar otro idioma, van a querer aprender a tocar la guitarra, van a querer hacer muchas cosas. Los adultos usualmente queremos ponernos en forma y bajar de peso y más cosas, ya saben. Y bueno, providencialmente, dentro de todo de lo nuevo que vemos en este nuevo año, también hay algo diferente y hay algo nuevo que estamos viendo en esta sección del Evangelio de Juan. En este capítulo 2 estamos empezando una nueva etapa de la vida del Señor Jesucristo, porque esta es la primer señal, es el primer milagro que Él realiza en su vida. Cuando Jesús tiene 30 años de edad, hasta este momento no ha hecho ningún milagro. Todos, incluyendo su familia, incluyendo el resto de las personas de su comunidad, lo ven como un hombre, si bien quizás singular, pero no fuera quizás de lo ordinario que ellos conocían. Pero a partir de este momento, de este episodio que vamos a ver a continuación, Jesús realiza su primer milagro y ahí es donde las cosas empiezan a cambiar. Si tienen Biblias, por favor, vamos al Evangelio de Juan. Voy a leer Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11. Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11. Voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Dice así: Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Y Jesús le dijo: Mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: Hagan todo lo que él les diga. Y había allí 6 tinajas de piedra, puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: Llenen de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: Saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo. Y se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio y le dijo: Todo hombre sirve primero el vino, el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Voy a hacer una oración para comenzar. Si quieren acompañarme, por favor. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este nuevo año que tú nos das, Señor. Y gracias por esa oportunidad, Señor, de estudiar tu palabra. Yo te pido, Señor, que, pues al igual que a los discípulos, Señor, nos des ojos para ver, Señor, y oídos para oír, Padre, que podamos ver la gloria del Señor Jesucristo, Señor, y ser transformados también, Padre. Te lo suplico en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Por la gracia de Dios, acabamos el capítulo 1 el año pasado. Ahora estamos comenzando el capítulo 2. Y si alguien me preguntara: Eduardo, ¿cómo resumirías en un solo versículo o en 2 versículos, cómo resumirías de qué trata el Evangelio de Juan y qué es lo que busca lograr? ¿De qué trata el Evangelio de Juan? ¿De qué nos habla? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Qué está tratando de lograr Juan que está escribiendo este Evangelio? Y la respuesta a eso yo lo haría con 2 versículos. Yo creo que son los 2 versículos más importantes de todo el Evangelio de Juan. El primero es Juan 1:14, está ahí atrásito de donde estamos. Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan 20:31. Juan 20:31 dice: Pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para el creer tengan vida en su nombre. Básicamente, en estos 2 versículos, en el 1:14 y en el 20:31, estamos viendo de qué consiste o en qué trata o cuál es la esencia de lo que Juan está escribiendo en este evangelio. Y en el otro versículo vemos para qué lo está haciendo, cuál es el propósito de esto. Dice el 1:14, básicamente el resumen o la esencia de este evangelio de Juan es lo que dice aquí.
Jesús, el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Evangelio de Juan está exponiendo, está mostrándonos precisamente a Jesucristo con toda su gloria. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? El 20:31. Estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Entonces, básicamente, las palabras clave del Evangelio de Juan es Jesús, el Verbo, se hizo carne, vivió entre nosotros y vimos su gloria, nos mostró quién es Él, eso significa su gloria, para que nosotros podamos creer en Jesús y al creer en Jesús tengamos vida eterna. Ese es el triángulo, por así decirlo, que está haciendo el Evangelio de Juan. La gloria de Jesús, fe en Él y por consecuencia vida eterna. De eso trata el Evangelio de Juan. ¿Y por qué digo que de eso trata el Evangelio de Juan? Porque curiosamente en este capítulo 2 vemos cómo se junta la gloria de Cristo y la respuesta de fe de los discípulos precisamente en el 2:11. Si regresamos a donde estábamos, en Juan 2:11, dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Eso es lo primero, lo que nos dice el versículo, el 1:14. Jesús manifestó su gloria. ¿Qué gloria? Su gloria como hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y entonces, como consecuencia, sus discípulos creyeron en él. Aquí en este capítulo 2, versículo 11, se junta la esencia o el resumen, por así decirlo, de lo que trata el Evangelio de Juan y también se junta qué es lo que busca lograr. La respuesta que tuvieron los discípulos es la misma respuesta que se espera de nosotros cuando veamos la gloria de Jesús manifestada precisamente en su persona, en sus palabras, en sus obras. Y esta es la primera señal que Jesús hace. Este pasaje es muy interesante. Vamos a ver tres cosas el día de hoy. Vamos a ver primero el contexto o el lugar donde fue o donde sucedió esta señal. Vamos a ver, en segundo lugar, la señal misma. O sea, en qué consistió esa señal que Jesús hizo, por qué es relevante, por qué es importante lo que Jesús está haciendo. Y tercero, vamos a ver la respuesta ante la señal que Jesús hizo. Vamos a ver primero el lugar de la señal. ¿Dónde hizo Jesús este milagro o esta señal? Voy a leer del versículo 1 hasta el 5. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Vamos a dejarlo ahí primero. Curiosamente, el primer milagro de Jesús, si uno fuera a apostar, si uno fuera a adivinar, uno podría pensar de que, bueno, Jesús haría su primer milagro en una sinagoga, quizás. Predicó en tantas sinagogas, toda la vida había ido a sinagogas cada sábado, entonces seguramente en una sinagoga sería un buen lugar para hacer un milagro, pero no fue en una sinagoga. No fue en el templo tampoco. Su familia junto con él iban al menos una vez al año, si no es que más seguido, al templo para las fiestas de los judíos. Pero no fue en el templo donde realizó esta señal. Fue en una boda. ¿Y por qué en una boda? ¿Qué tiene de relevante una boda? ¿Por qué tan importante una boda? La boda en ese entonces, y sigue siendo hoy en día, es el acontecimiento social más grande que hay en la vida humana. Te casas idealmente una vez en la vida, idealmente, y al menos en esa época, los judíos no celebraban muchas cosas fuera de las fiestas religiosas. Entonces, la boda es el acontecimiento social que movía a todo el pueblo. Sobre todo en pueblos pequeños, en aldeas como Nazaret, como otras aldeas que había en Galilea, pues era un acontecimiento muy importante. Prácticamente todo el mundo iba allí, todo el mundo estaba invitado del pueblo. Entonces, era un acontecimiento muy importante y además las bodas tenían algo diferente a como tenemos hoy en día. Las bodas judías en esa época no eran como nuestras bodas que duran pues unas cuantas horas, dependiendo de la boda. Duraban aproximadamente 7 días. Entonces, no estamos hablando de meras fiestas temporales, estamos hablando de una fiesta muy larga, de al menos una semana. Y además, la boda básicamente se veía como un experimento, como una evidencia de cómo iba a ser el matrimonio. ¿Por qué? El que estaba obligado a suplir lo que se necesitaba para la boda era el novio. El novio, como futuro esposo, el que se iba a casar, pues tenía que proveer todo lo que se necesitara para la boda, para los invitados, para la familia de la novia, para su familia, etcétera. Entonces,
Básicamente, cuando vean este pasaje, entiendan que la responsabilidad de que que esta boda se lleve a cabo de manera correcta es del novio. Y entonces vemos que pasó algo, versículo 3. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Quizás a nosotros nos puede parecer chistoso, híjole, se les acabó el vino, esos invitados que les encanta tomar o algo. Pero esto que está pasando en ese momento, lo que está sucediendo en esa boda, es algo crítico, es algo extremadamente embarazoso. ¿Por qué? Recuerden lo que les acabo de decir. El novio, el futuro esposo, tenía la obligación de proveer todo lo que se necesitaba en la boda. El que te quedaras sin vino o sin alimentos antes de que acabara el festejo era una señal de que no planeaste bien o era una señal de que no pudiste proveer lo suficiente. Era algo extremadamente embarazoso. No había muchas fiestas de este tipo para los judíos. Ellos ni siquiera celebraban cumpleaños. Entonces, para ellos la boda es la celebración no religiosa más importante que existía. Y además todo el pueblo está allí. Y además todo el mundo está con la expectativa de qué va a pasar. Entonces, quedarte sin vino era la peor tragedia que le podía suceder a ese novio. Era una vergüenza que no se le iba a quitar. Y peor todavía, inclusive hay evidencias de que la familia de la novia podía demandarlo a él por no suplir adecuadamente para la boda. Cualquier padre podría decir de que, oye, si no puedes suplir para una boda, ¿cómo vas a mantener a mi hija toda la vida? Entonces, la situación en la que está este novio, no sabemos quién es, probablemente era un amigo de María o familiar de María, es una situación crítica, socialmente hablando. Aparentemente María es algo amiga, familiar del novio, aparentemente. Y María, ante este problema, ante lo que está sucediendo, dice el versículo 3 que faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. ¿Qué es lo que está haciendo María? Para ese momento, seguramente lo más probable es que María ya era una mujer viuda. En todos los relatos que tenemos de la vida del Señor Jesús, José, el esposo de María, ya no aparece después de la adolescencia de Jesús. En toda la etapa adulta de Jesús nunca se menciona en ninguna ocasión. Muy seguramente en este punto María es una mujer viuda. Y los que son hijos de madres viudas, como en mi caso, o hijos de madres solteras, pueden entender quizás lo que está pasando. Usualmente una madre viuda o una madre soltera, pues ¿en quién se va a apoyar cuando tiene algún problema? En sus hijos, es algo natural. Y usualmente el hijo varón, el hijo primogénito, es quien lleva esa carga. Entonces, María acude pues con el familiar más cercano y con la persona pues más cercana que ella tiene para ver qué podrían hacer. Va con Jesús, es su hijo primogénito. María llega con Jesús, le expone qué está pasando. Oye, se les acabó el vino, esto es una crisis. Probablemente María está esperando algo de Jesús, no milagroso, porque hasta este momento Jesús no había hecho ningún milagro. Entonces, no sé qué habrá esperado María, pero pues bueno, Jesús es el hijo mayor, es el varón, algo se le debe ocurrir, pensó ella. Va con Jesús y le dice, oye, no tienen vino, ¿qué hacemos? Jesús le responde de una manera que no esperaríamos que el hijo mayor de una mujer viuda le contestara. Dice el versículo 4. Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? ¿Por qué responde de esa manera? ¿Qué es lo que está queriendo hacer Jesús? Primero, la manera en la que él responde a María, no le dice, mamá, oye, sí, mamá, sí, mamita, lo que sea. No le dice madre, no le dice mamá, no. Le dice mujer. Mujer no es un término grosero, o sea, en absoluto. Jesús está siendo muy respetuoso, pero es lo equivalente a si yo a mi mamá le dijera señora. No le digo a mi mamá señora. No le digo, doctora Evangelina, ¿me puede ayudar? O etcétera. Claro que no, es mi mamá. Le voy a hablar en términos familiares. Pero Jesús no está usando un término familiar. Está hablando con María y Jesús le responde mujer o señora. Luego dice, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Otras versiones como la Reina Valera dicen, ¿qué tenemos o qué tienes conmigo, mujer? O se podría traducir esto como, ¿yo qué tengo que ver con esto, mujer o señora? Lo que Jesús está haciendo en este pasaje, que de hecho algunos traductores batallan para traducirlo, está haciendo una distancia o está haciendo una separación de cierta manera entre María y él. María llega con él como su hijo,
oye, hijito, seguramente no sé la manera en la que le acostumbraba a decir a Jesús, pero llega con Jesús, oye, hijito, no tiene vino, ¿qué hacemos? Y Jesús le dice, mujer o señora, dama, es un término respetuoso, pero frío, ¿yo qué tengo que ver en esto? ¿Qué tienes conmigo? ¿En qué nos compete esto y a ti y a mí? ¿En qué tenemos en común con esto? No es una negativa, pero es un alejamiento de entrada. Jesús le está diciendo, señora, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Y después Jesús le dice, todavía no ha llegado mi hora. Entonces Jesús no da una negativa, pero pisa el freno, hace un alejamiento con ella y la respuesta o la razón para hacer esto, le dice Jesús, mi hora todavía no ha llegado. ¿A qué se refiere con mi hora? ¿La hora de qué? ¿La hora de irse? ¿La hora del almuerzo? ¿La hora de dormir? ¿Qué hora está hablando Jesús? Jesús está diciéndole, no está diciéndole que no, pero está frenando lo que ella le está pidiendo primero y luego le dice, no lo hago porque mi hora todavía no ha llegado. ¿A qué se refiere Jesús con su hora? Si vamos a Juan capítulo 12, versículo 23 al 27, vamos a entender un poco más a qué se refiere. Juan 12, versículo del 23 al 27. Jesús les respondió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida, la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Hasta, versículo 27, perdón. Ahora mi alma se ha angustiado, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he llegado a esta hora. Esta es la hora a la que se refiere Jesús. ¿La hora de qué? La hora de su muerte. No sé si alguna vez han visto algún tipo de... Hay muchas caricaturas o programas de la televisión o lo que sea, donde los personajes tienen que hacer algo a contrarreloj. Hay una bomba o hay alguna búsqueda que tienen que realizar. Y no sé si han visto, hay algunos programas que para subir la atención de la audiencia que está viendo el programa, pone en la esquinita de la pantalla algún relojito en cuenta regresiva. No sé, de repente les dicen a los personajes de que, oigan, hay una bomba, y acá tienen un relojito, ¿no? Y dice 30 minutos y luego 25 minutos, y mientras tú vas avanzando en el capítulo o viendo el programa, pues el reloj sigue bajando, sigue bajando y sigue bajando, y la tensión va aumentando hasta el momento del clímax. Entonces, quiero que imaginen lo mismo en todas estas predicaciones que vamos a tener en el Evangelio de Juan. Jesús estaba total y absolutamente consciente de cuál era su misión en este mundo. Él había llegado a este planeta por una sola razón: morir en la cruz por nuestros pecados. A eso vino. Esa era su misión. Toda su vida, o el clímax de toda su vida, era ir a la cruz y ser torturado y ser crucificado, ser golpeado, morir en esa cruz por los pecados del mundo. Esa es la hora a la que Jesús se refiere. Entonces, cada que veamos el Evangelio de Juan, quiero que se imaginen ese relojito en la pantalla. En este momento, o sea, en el pasaje de las bodas de Caná de Galilea, a Jesús le quedaban 3 años y medio, menos de 3 años y medio, para ser muerto. Y Jesús lo sabe. Jesús sabe el día, el momento, el segundo específico en que eso va a pasar. Entonces, Jesús hace este freno y le dice a María, mi hora todavía no ha llegado. ¿Qué está queriendo Jesús decir con esto? María, quizás tú me ves como tu hijo. De cierta manera, humanamente hablando, sí, Jesús es el hijo de María. Pero María, tú no dictas mi agenda. Tú no dictas qué vine a hacer a este mundo. Mi agenda es controlada únicamente por mi Padre Celestial. Él ha destinado el día, el minuto, la hora, no solo de mi crucifixión y de mi muerte. Él ha planeado todo lo que voy a hacer en mi vida, y quien mueve la agenda en mi vida es Él. Esa es la respuesta que Jesús le da a María. María va a Jesús como su madre: hijito, ayúdanos a ver qué hacemos, se nos acabó el vino, a ver qué se te ocurre.
Jesús hace esta distancia. Jesús le dice a María, María, si vienes a mí pidiéndome algo como mi madre, lamento decirte que así no va a suceder. La agenda de mi vida es dictada por mi Padre Celestial, nada más. Mujer, no ha llegado mi hora todavía. Cosa que también nos enseña dentro de todo esto, que Jesús no vino a este mundo a resolver problemas temporales. Hay gente que piensa que Jesús debió haber hecho más por los pobres y por las injusticias y por el racismo y por mil cosas, ¿no? Que hoy en día le preocupan a la gente. Pero Jesús vino a este mundo con una sola labor, resolver el problema del pecado. Es lo que dice el Evangelio de Mateo, Mateo 1:21. Le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa es la misión de Jesús. Nada podía quitarlo de esa misión. Que de nuevo, no significa que Él no fuera a hacer este milagro. De hecho, lo va a hacer más adelante. Pero María tenía que entender que ella no iba a dictar la agenda de su hijo a partir de ahora. Jesús está rompiendo esa relación porque vino a este mundo con un solo propósito: venir a salvar a los pecadores, culminando, siendo el clímax de su vida, su muerte y resurrección en el futuro. ¿Cómo responde María? Quiero imaginar que obviamente esto no lo esperaba, obviamente. Jesús, humanamente hablando, es su hijo. 30 años ha vivido con ella. Quizás esperaba otra respuesta. Sin embargo, María reacciona de la mejor manera posible, de una manera ejemplar. ¿Qué le dice María? Versículo 5. Su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga. María llega como su madre y Jesús pone distancia. Pero ahora María está reaccionando como creyente. Ya no como su madre, sino ahora como su discípula, como su creyente. Ahora entiende que Jesús ha roto ese vínculo familiar porque Él vino a este mundo con una misión de parte de Dios: salvar a los pecadores. Ella entiende eso, realmente es una mujer admirable, María, en todos los aspectos. Claramente entendió en ese momento que ya no era el rol que a ella le tocaba llevar a cabo, y lo que hace, en lugar de querer que su hijo se someta a ella en su petición, ella se somete a su hijo y le dice a los sirvientes, hagan todo lo que Él les diga. Él lleva la pauta. Ojalá nosotros tengamos la misma actitud con Cristo. Ese es el primer punto que quería ver con ustedes. Primero, el lugar de la señal. El vino escasea, María va con Jesús, Jesús corrige quizás el malentendido que María tenía, y entonces María se somete a lo que Jesús le dice y le dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Ya está todo listo para que Jesús lleve a cabo esta señal. ¿Qué sucede después? Vamos a ver la señal que Jesús hizo. Versículo del 6 al 8. Había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenen de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo. Y se lo llevaron. Muchas veces leemos esta historia y quizás el énfasis es en el vino o en el agua hecha vino, y con justa razón en muchos aspectos, pero hay algo interesante en, en la realización o lo que Jesús hace en este milagro. Nada está puesto al azar, nada está hecho meramente en el aire esperando ver qué suceda. Dice el versículo 6, había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. ¿A qué se refiere con eso? A veces leemos ese pasaje y bueno, asumimos que son nada más como cántaros o la primer vasija que encontraron y por eso están usando esa. Pero hay algo interesante con esas tinajas de piedra. Dice que estas tinajas eran usadas en el rito de purificación de los judíos. ¿A qué se refiere con eso? Los judíos acostumbraban, como parte pues, de sus tradiciones, como parte de la religiosidad que ellos fueron desarrollando antes de que Jesús naciera, ciertos rituales, ciertos ritos de limpieza, ritos ceremoniales, ritos exteriores, para que ellos pudieran sentir o para que ellos pudieran decir que estaban más cerca, más limpios, más, más purificados delante de Dios. Por ejemplo, si leemos Marcos capítulo 7, versículo 3 y 4. Marcos 7, versículo 3 y 4 dice, porque los fariseos y todos los judíos
no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Este lavado de manos, nomás como nota, no se refiere a que, como lavado que hoy tenemos que hacer, por ejemplo, que tenemos este coronavirus y que, bueno, te lavas las manos 20 segundos y listo. No se refiere a eso. Los judíos no se lavaban las manos una vez, se las lavaban 7 veces antes de comer. No era un asunto de higiene, era un asunto de religiosidad. Dice que no comían a menos que ellos hicieran este ritual antes de comer. Dice el versículo 4, Marcos 7:4. Cuando vuelven de la plaza, no comen a menos que se laven, y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. ¿A qué se refiere con rito de purificación? ¿Por qué están haciendo eso? Si lavas muy bien tus manos o el plato o el vaso una vez, pues no necesitarías lavarlo tantas veces. ¿Qué están haciendo ellos? Este rito era un rito religioso que ellos llevaban a cabo. No se los ordenó Dios, ellos lo hacían como parte de sus rituales religiosos, porque era una manera fácil, externa, sin compromiso realmente, de querer aparentar o de querer mostrar santidad, pureza. La Biblia habla de pureza, la Biblia habla de santidad, pero ellos confundieron la pureza del corazón, la santidad verdadera que viene del interior, con la pureza externa, con la pureza ceremonial. Entonces ellos hacían esta serie de rituales todos los días. Llegaban, se lavaban las manos 7 veces, lavaban 7 veces tanto las camas como las sábanas de las camas, como los platos, como los vasos. Hacían todo este ritual antes de comer. Tú dices, bueno, pues suena ridículo, ¿no? Como si a Dios le importara lo que hiciera, si el plato lo lavé 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, 8 veces, da igual. ¿Por qué hacen eso? Sencillo, porque es una manera fácil, sin compromiso, externa, de aparentar algo que no había en el interior. Es lo que dice el libro de Hebreos. Si vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 9 y 10. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 9 y 10. Esto es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto, ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Todas estas ceremonias, tanto las que Dios les había ordenado como las que ellos inventaron, porque hacían una mezcla de todo, todas estas ceremonias de lavados, de fiestas, de sacrificios, de observación del día de reposo, de mil cosas más, dice el libro de Hebreos, eran un símbolo y esas ofrendas, sacrificios, rituales, ceremonias, etcétera, no podían hacer perfecto en conciencia al que practica ese culto. ¿Qué significa? Ninguna cosa exterior, ninguna ceremonia, ningún lavado, ningún sacrificio, ningún toro, ninguna oveja, ningún macho cabrío, ninguna fiesta, ninguna observación del día de reposo, nada podía realmente impactar el corazón. No podía impactar el interior. Ellos hacían esas cosas ceremoniales, estas cosas externas, visibles, pero dentro de su corazón no había ningún cambio. Porque estas ceremonias, estos lavamientos, estas cosas, estos rituales, no podían hacer perfecto en la conciencia aquel que utiliza estos métodos. No pueden perdonar el pecado, no pueden purificar el pecado, no pueden producir santidad, no pueden ayudarte en la lucha con el pecado, no pueden hacer nada. Quizás a nosotros nos parece ridículo, somos occidentales del siglo XXI, nada más con lavarnos la mano una vez tenemos. Pero, ¿cuántas cosas así no estamos haciendo? ¿Cuántas cosas así no estás haciendo tú? Ya conozco la rutina y yo también estuve como tú. Yo me convertí a Cristo a los 18 años. Más o menos como desde los 12 ya me identificaba como un creyente. La verdad es que me da pena como andar recibiendo a Cristo tantas veces. Entonces ya dije a los 12 años de que, bueno, esta es la vez buena, ya a partir de ahora soy cristiano, punto, porque ya hice mi última oración. Y entre los 12 y los 18 era el mismo ciclo, el mismo patrón que estoy seguro que muchos de ustedes están pasando en este momento. Brinca el año, como ahorita, haces un recuento, escuchas un sermón, usualmente el primer sermón del pastor del año es el más fuerte, o etcétera. A veces pasa, ¿verdad?
Y pues dices de que no, ¿sabes qué? Si la estoy regando, este año es para que le entregue mi vida a Cristo, ya debo cambiar. Entonces te pones propósitos, dices que ahora sí voy a leer la Biblia y voy a orar tanto tiempo. Y oye, piensas de que, bueno, quizás en este inicio de año tengo que romper esta relación que no debo tener, debo abandonar este pecado, o etcétera. ¿No? Ponle el nombre que tú quieras. Haces esas reformas o esos cambios externos. Pasa el tiempo, ya como febrero, marzo, ya ese interés o ese celo ya deja de existir, como que ya dices, bueno, pues no se pudo, lo que sea, te acostumbras a lo que siempre haces, avanza el tiempo. El año pasado no tuvimos, no sé si este año, probablemente no, pero al menos los años que teníamos campamento, ya faltan 2 semanas para el campamento y yo decía, bueno, no, ¿sabes qué? No puedo llegar al campamento así, porque obviamente ya sabemos que el campamento nos van a decir que entrega tu vida, lo que tú quieras, ya sabemos la historia. Entonces, bueno, 2 semanas antes te preparas, lees la Biblia para que no se te olvide por si te preguntan algún versículo, si hay algo muy escandaloso, pues lo corriges antes de que llegues al campamento, porque ya sabes que te van a decir que no andes con incrédulos, todo lo que ustedes ya saben y que no les tengo que decir, porque es la misma cosa cada año. Pasar el campamento y lloras y escuchas predicaciones y puede que emocionalmente te conmuevan y digas, no, sabes que tiene razón, la estoy regando otra vez, sabes que voy a cambiar, etcétera. Sigues el mismo ciclo. En el último día, pues algún predicador con mucha fuerza te dice que no entregue tu vida a Cristo y pasen al frente y no está mal, pero pues haces eso simplemente porque los demás lo hacen. La verdad es que nunca he visto a nadie quedarse sentado cuando les piden que reciban a Cristo. Yo también estuve allí y lo haces más por presión social o por manipulación emocional que por otra cosa, la verdad. Total, haces todo lo que tienes que hacer. Externamente parece que no, esta juventud le está entregando su vida a Cristo, gloria a Dios. Qué bueno. Pasa el campamento, y igual esas resoluciones te duran un mes, mes y medio, yo creo que es lo más que me duraron algunas, y vuelves al mismo ciclo otra vez. ¿Sí o no? Estoy describiendo quizás a varios de ustedes. Y no me pueden decir que no, yo estuve ahí. Al igual que estas tinajas de piedra, inútiles, porque las tinajas de piedra claramente no pueden quitar el pecado, el agua no puede quitar el pecado, ninguna cosa externa puede quitar el pecado, tampoco las resoluciones, métodos, técnicas, lo que sea que tú hagas externamente, no puede quitar el pecado. El problema del pecado, tu problema del pecado y del mío, no puede ser solucionado de esa manera. No puede ser solucionado por cosas exteriores, no puede ser solucionado por resoluciones, no puede ser solucionado porque haga algo nuevo este año diferente. No sucede de esa manera. El único que puede solucionar verdaderamente el problema del pecado es el Señor Jesús. Esas tinajas de piedra eran inútiles, totalmente. Y tan ridículos se veían ellos tratando de quitarse el pecado lavándose las manos, tan ridículos nos vemos nosotros tratando de eliminar el pecado o arreglar nuestra vida o lo que sea con nuestro propio poder. El único que puede arreglar tu vida y el único que realmente puede purificarte es el Señor Jesucristo. No hay nadie más. No hay método, no hay cosa, no hay ritual que tú puedas hacer. ¿Qué hace Jesús con estas tinajas? ¿Las utiliza para lavar? No. Versículo 6. Había 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. O sea, cada una le cabían unos 100 litros, es mucha, mucha cantidad de agua. Jesús les dijo, llenen de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo o el maestresala. El maestresala o el mayordomo básicamente es el jefe de los meseros, básicamente en esa época. Y se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. En ese momento, no sé a dónde llevaron las tinajas, no sé si tenían agua corriente por ahí o algo, algún pozo o algo. Llenan las tinajas, son unas tinajotas que les caen 100 litros cada una. En total, estamos hablando que son 600, 700 litros de vinos. Es extremadamente vasto lo que está pasando. Y en lo que ellos las llevan de donde están llenándolas al mayordomo o al maestresala, en ese momento llegan y la vas a convertir en vino.
Jesús utilizó esos instrumentos inútiles de purificación y les dio un giro. Esas tinajas ya no iban a ser tinajas para limpiar, para los rituales, para lo mismo que hacían siempre. Ahora eran tinajas para festejar. Jesús había convertido el agua en vino. Y no era poquita cantidad, 700 litros. Estamos hablando, es bastante cantidad de vino, lo que está pasando aquí. Esa es la señal que Jesús hace. El primer milagro, la primera señal. ¿Cómo reacciona la gente cuando ve esto? Versículo 10 en adelante, pero versículo 9 en adelante. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. El testimonio del mayordomo, el mayordomo no sabía de dónde sacaron esto, comprueba o evidencia la magnitud del milagro que Jesús acaba de hacer. No solo en cantidad, estamos hablando que son 700 litros de vino. Hay incrédulos que dicen de que no, es que chance había tantito vino y ahí le echaron agua y rebajado, pues ahí Jesús aparentó como que hizo el agua en vino. Claro que no, no puedes sacar 700 litros de agua rebajada con tantito vino en vino y además no era cualquier vino. Dice, está tan sorprendido el mayordomo que le dice al novio, oye, ¿qué está pasando? Además de que te falta vino, estás bien desorganizado. Usualmente la gente sirve el vino bueno, el vino de gran calidad al inicio y ya que ya tomaron todos, bueno, pues ya sacas el vino medio chafa ya al final, ¿no? Pues lo que te queda. Pero le dice el mayordomo, tú guardaste el mejor vino hasta el momento. Este no era cualquier agua rebajada de segunda calidad, el mejor vino que este hombre había probado, convertido milagrosamente por Jesús, en una cantidad extraordinaria. A este hombre seguramente le sobró después de la boda. ¿Cuál es? Paso para atrás. ¿Quiénes vieron este milagro? ¿Lo vieron los sirvientes, los siervos, las personas que estaban sirviendo en la boda y que sacaron el agua y se la llevaron? O sea, ellos vieron lo que pasó, fueron testigos de eso. Y los discípulos de Jesús lo vieron, ¿verdad? Claramente estaban ahí con Jesús y vieron lo que Jesús hizo. ¿Cuál fue la respuesta de ambos grupos? Si ustedes leen, o más bien no leemos precisamente la respuesta de los sirvientes. Ellos únicamente hicieron esto y vieron el milagro. Aquí dice que les constaba, ellos vieron lo que pasó, entendieron, también su jefe, el mayordomo, el maestresala, daba testimonio que este era el mejor vino que había probado. Ellos vieron la señal y no se nos dice nada de ellos. Vieron el milagro y no vieron más allá. Los discípulos, dice que vieron el milagro, vieron la señal, y ahorita voy a explicar a qué se refiere. Vieron la señal que Jesús hizo, versículo 11, Jesús manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Esta palabra señal es muy interesante. El Evangelio de Juan específicamente no usa la palabra milagro. O sea, la palabra milagro no lo utiliza Juan para hablar de lo que hace Jesús. Juan usa la palabra señal. ¿Qué se refiere a una señal? ¿Qué es una señal? Si vas en la carretera, ¿cuál es el propósito de una señal? Pues la señal dirige, la señal apunta. Si voy, me tocó un par de veces ir a Durango, por cierto, saludos a los hermanos de Durango, y pues vamos en la carretera desde Monterrey, tienes que ir a Saltillo y luego vas a Torreón, no hay pierde en ese lugar, o sea, es una línea recta totalmente, pero ya cuando llegas a Torreón, viene ahí unas señales en la carretera de que, bueno, acá vas a Gómez Palacio, acá vas a Torreón, y luego a Durango tienes que dar una vuelta, quién sabe cómo, digo, no he ido tantas veces, pero si no fuera por la señal, me hubiera perdido. O sea, en esa disyuntiva de caminos, pues no sabría dónde voy. No está tan sencillo. Una señal dirige, una señal apunta, una señal te dice, es para acá, ve para acá, acá está lo que sea que estás buscando. El apóstol Juan, cuando escribe las obras poderosas que Jesús hace, no les llama milagros, les llama señales. Todo lo que Jesús hace y dice
pero especialmente sus obras de poder, sus obras sobrenaturales, Juan las llama señales. ¿Por qué? Estos milagros o estas señales no eran con un propósito en sí mismas, o sea, la pura señal no sirve para nada. Si yo me la llevo a mi casa, la señal no sirve para nada, es metal pintado. La señal tiene un propósito, dirigir, apuntar. Los milagros de Jesús eran señales, eran obras de poder que demostraban, que apuntaban que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador del mundo. Ambos vieron lo mismo, los discípulos y los siervos. Los siervos vieron agua convertida en vino y se quedó ahí. Los discípulos vieron más allá, vieron la gloria de Jesús. Recuerdan Juan 1:14, y vimos su gloria. ¿A qué se refiere con que vieron su gloria? A Jesús le brillaba acá una coronita dorada, como vemos en las películas o en las pinturas. No, Jesús era un hombre de apariencia normal. No había, físicamente no había nada extraordinario en él. Cuando dice que vieron su gloria, es que ellos vieron sus obras, vieron sus palabras, vieron sus acciones y ellos entendieron por qué las estaba haciendo. Ellos vieron a Jesús como Hijo de Dios, como Señor, como Salvador. Y ellos respondieron de la manera en la que se debe responder, con fe. Y eso nos lleva a ti y a mí hoy en día. Tú, al igual que los siervos, al igual que los discípulos, estás conociendo, estás viendo a través de este relato las obras de Jesús, estás viendo sus señales. Esta es la primera que vamos a ver. Hay 7 señales al menos en el Evangelio de Juan. Y la cosa, estoy seguro que la mayoría de ustedes ya conocen inclusive esta señal. Lo de convertir el agua en vino es la clasicita bíblica más común que hay y creo que todos los que estuvimos en una escuela bíblica la hemos visto. Sin embargo, uno puede quedarse como los siervos y ver la señal, ver el milagro, conocer lo que Jesús hizo, lo tomas como un hecho histórico, al menos, y te quedas ahí. O puedes entender la señal. Jesús es el verdadero purificador. Es el único que puede perdonar, que puede purificar, que puede remediar el problema del pecado en tu vida y en la mía. Y Él vino a este mundo para dar su vida en la cruz del Calvario por tus pecados y los míos. Ya voy a terminar el mensaje ahí. Si estás pensando acerca de este año, a lo mejor estás pensando en tu lista de cosas por hacer, de cosas por cambiar, y estás en el mismo proceso inútil de ritual, sea como sea tu ritual. Puede que tu ritual sea, ahora sí voy a hacer esto, ahora sí voy a dejar de bailar, tomar fum, lo que sea. Hay 1000 cosas que puedes hacer externamente. Si estás atorado, si estás en ese círculo vicioso de rituales de purificación, y estás intentando zafarte de tu pecado, intentando cambiar externamente, te invito a hacer algo diferente este año, genuinamente. Ve la señal. No veas meramente el agua convertida en vino. Ve la señal, ve lo que Jesús está haciendo. Porque lo que Jesús está haciendo en este milagro es lo que Él quiere hacer en tu vida y en la mía. Quiere echar fuera esos rituales, echar fuera esas tinajas inútiles de piedra y traer verdadero gozo a la vida. Verdadera purificación en el interior. Y Él lo puede hacer contigo. Si tú quieres que Él haga eso en tu vida, tú puedes confiar en Él, puedes entregarle tu vida. Ve su gloria. Ver la gloria de Jesús no es ver un brillo de luz, es ver quién es Jesús, lo que Él vino a hacer a este mundo y aceptarlo, recibirlo, tomarlo de manera personal. Tú lo puedes hacer hoy mismo en esta tarde. Voy a hacer una oración para terminar. Padre Celestial, Señor, tú sabes, Padre Santo, conoces el corazón de cada una de las personas que está aquí, Señor. Y Padre, dice tu palabra, Señor, que tú enviaste a tu Hijo, Señor, para que diera libertad a los cautivos, vista a los ciegos, que sacara de la cárcel, Señor, a los presos, a los oprimidos, Señor. Y Él vino a deshacer las obras del diablo, Señor.
Yo sé, Padre, que quizás las personas que están escuchando esto, Señor, hay alguno que está atorado, está atrapado, Señor, en este círculo vicioso, Señor, de cambio, de cosas externas, Señor, de ritual, de lo que sea, Señor, sin que su corazón haya cambiado, Señor. No podemos, Padre, no podemos limpiarnos su corazón, no podemos limpiarnos nosotros. Ni el leopardo puede cambiar su piel, ni el etíope, Señor, ni el leopardo sus manchas, Señor. Pero solo tú nos puedes limpiar, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que por tu Espíritu Santo puedas abrir los ojos, Señor, de las personas que están escuchando este mensaje, Señor, y puedan ver la gloria de Jesús y responder con fe, Padre, que puedan creer en Él y que tengan vida eterna. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús.